Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchísimas gracias a Inteligencia Dental por estar con nosotros y por apoyarnos con su plataforma, con su gran convocatoria a una edición más de un evento de COE Internacional aquí en Inteligencia Dental. También aprovecho para agradecer a mis amigos de Septodont, a Fernando Flores, a Michael Cohen y principalmente a Nicolás Menoni, que yo sé que ha sido pieza importante para ayudar a realizar el evento de esta mañana. Y para nosotros es un gusto tener un invitado de lujo desde Perú, desde Lima, el doctor Óscar Hernán Arribas Plata, quien es un especialista en periodoncia e implantes por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con doctorados en estomatología por la misma universidad, y el día de hoy docente en la Universidad Privada Norbert Wiener, tanto en el posgrado como en diplomados. Muchísimas gracias, doctor Óscar Hernán, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias y muy bienvenido sea usted a esta plataforma de inteligencia dental. Muy buenos días, estimados colegas de México y de Latinoamérica. Bueno, gracias por la presentación desde aquí de Lima, Perú. Estoy en estos momentos para poder compartir mis experiencias con el uso del RTR, y tengo que agradecer también a COA Internacional, a Septodont, por la invitación a esta cartelera de conferencias muy importantes. Bueno, en este espacio académico quiero que compartamos pues conocimientos, experiencias y dudas que deben tener algunos de mis colegas en cuanto al uso del producto, y para aquellos estudiantes, bachilleres, colegas también que aún no han utilizado el betafosfato tricálcico, el RTR, bueno, en este día ustedes van a aprender lo fácil que es el manejo del uso de este material para que lo puedan usar en su consulta día a día, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy justamente es el manejo de alvéolos post-exodoncia con fosfato tricálcico beta, ¿no? Voy a hablar, bueno, un poco de la historia de la regeneración ósea, la biología ósea. Vamos a tocar el punto muy importante de lo que viene a ser la exodoncia mínimamente traumática, la cicatrización del alvéolo, los mecanismos de los injertos óseos,
materiales de injertos óseos que se utilizan, el beta-fosfato tricálcico, cuáles sus presentaciones, sus características y cómo podemos utilizarlos. Voy a mostrar casos clínicos, bueno, tratados en la consulta privada. Bueno, tengo un caso clínico que fue tratado en el posgrado cuando estuve haciendo la especialidad. Y bueno, voy a mostrar también con evidencia científica, en este caso, 2 casos donde demuestra el ancho del reborde al utilizar este beta-fosfato tricálcico beta. Y por último, pues las conclusiones, ¿no? Para hablar un poco de la historia de la regeneración ósea, a comienzos de los años 60, hubo un grupo de médicos ortopedistas como Hurley y colaboradores, quienes realizaron los tratamientos de la fusión espinal en pacientes. Luego Boyne y otros, en los años 70, utilizaron ellos membranas a base de fibras de microporos, a base de celulosa, para poder separar, digamos, el tejido epitelial, el tejido conectivo, en defectos óseos de huesos largos. En los años 80, aproximadamente, Newman hizo estudios en defectos también los defectos óseos verticales. Entonces no fue hasta los años 80 que en cirugía bucal el doctor Danling y el doctor Busser realizaron técnicas ya de regeneración ósea, ¿no?, para mantener, por ejemplo, también el ancho del reborde utilizando membranas. Bueno, la Asociación Americana de Periodoncia mantiene la posición que la recuperación periodontal, esto lo acordó en el año 2005, ¿no?, con un doctor también, Reynolds, que en el año 2003 hizo un metaanálisis de los defectos intraóseos desde 1966 hasta el 2002. En ellos acuerdan que los injertos óseos incrementan el nivel de hueso, pueden reducir la pérdida de la cresta ósea, incrementar el nivel de adherencia clínica, reducir la profundidad del sondaje y ayuda a la formación de un aparato de nueva adherencia. Entonces, nosotros podemos utilizar injertos óseos para diversos tipos de tratamientos. Como pueden ver ustedes aquí en las imágenes, por ejemplo, podemos utilizar el injerto óseo cuando tenemos problemas de dientes fracturados. En este caso, hay 2 formas de cómo poder llegar a ver este problema, ¿no? Pacientes que tienen pocos recursos, por así decirlos, se le podría brindar una cirugía exploratoria. ¿La cirugía exploratoria en qué consiste? Prácticamente la cirugía exploratoria consiste en elevar un colgajo para llegar a ver la zona del defecto, ¿no? Como se ve aquí en la imagen que estoy señalando, hay una fractura vertical. Entonces esta pieza ha sido tratada con endodoncia, ha sido tratada con un espigo muñón, pero las condiciones del tratamiento no han sido buenas. Entonces las paredes muy delgadas hicieron que se fracture. Al final, esto de aquí termina en una exodoncia, y ya les voy a hablar sobre las exodoncias
mínimamente traumáticas, que no son como las convencionales, que en algunas universidades de mi país, bueno, todavía en pregrado están manejándolas de esa manera. Tal vez no me equivoque, en algunos países también, Latinoamérica quizás. Ahora, en la especialidad esto de aquí ya no se realiza. Entonces, el fin de esto también es que aquellos que no todavía han aprendido a realizar extracciones mínimamente traumáticas, bueno, lo puedan ver ahora que les voy a presentar estas diapositivas. También los injertos se pueden utilizar para situaciones de defectos intraóseos, como ven en esta imagen. Esta paciente tenía una bolsa periodontal de 6 milímetros aproximadamente. Se puede también utilizar para la regeneración cuando existe algún tipo de dehiscencia en nuestros implantes. Hablemos un poco de la estructura del hueso. Nosotros tenemos que saber que el aporte sanguíneo es muy importante para nuestro éxito en cuanto a la regeneración ósea. Para esto hay que saber que existe dos aportes sanguíneos importantes. Uno que es el endostio y el otro es el periósteo, ¿no? El endostio que prácticamente se encuentra en la parte interna, que nos va a dar irrigación, ¿no? Que nos va a dar irrigación, y el periósteo que es una membrana que prácticamente está rodeando a todo el hueso, es una membrana vascularizada que permite la nutrición del hueso, y de esa manera va a haber un aporte sanguíneo excelente para cualquier tipo de cirugía que nosotros realicemos sobre el hueso, ¿no? Ahora, existe una parte medular, trabecular, ¿no? Y la otra que es una parte cortical. Y el hueso, bueno, tiene sus células. Aquí, en la imagen que les estoy mostrando, podemos ver a las células osteoprogenitoras, ¿sí? Las células osteoprogenitoras, o llamadas también las células stem cell, son quienes se dividen para diferenciarse en otras células. En este caso pueden diferenciarse en osteoblastos, ¿no? También son llamadas células mesenquimatosas indiferenciadas, justamente por ese tema. Luego tenemos a los osteoblastos, que vienen a ser células que secretan componentes orgánicos, ¿sí? Creando la matriz ósea, ¿no? Y más adelante estos osteoblastos se van a convertir en osteocitos, ya en un hueso más maduro, que estos osteocitos se mantienen en la matriz ósea. Y los osteoclastos, que juegan un papel importante, porque sin ellos solamente, bueno, crecería hueso y no habría cómo eliminar el hueso. Entonces, nosotros estamos en un proceso constante de recambio. Tanto así que se habla que en 10 años nosotros podríamos cambiar todo un esqueleto entre la aposición y la reabsorción, ¿no? Entonces, los osteoclastos son células multinucleadas que secretan ácidos y enzimas para disolver justamente la matriz ósea. La calidad y la densidad ósea es una de las cosas muy importantes cuando se trata de hablar también de la colocación de implantes, que es parte del tema que vamos a ir viendo más adelante. Una de las clasificaciones más conocidas
en cuanto a la calidad ósea, según Lincoln Izar, que fue realizada en el año de 1985, habla de 4 tipos de hueso. El tipo de hueso 1 es cuando tenemos demasiada cortical y casi nada medular. Entonces este hueso a veces lo podemos encontrar en la zona del maxilar superior, donde encontramos cortical, y esta cortical ya vamos a ver cómo es delgada en unos gráficos. Hay estudios que hablan que justamente se puede ver en tomografías y en cráneos el espesor de la tabla vestibular de 0,5 milímetros a 1 milímetro aproximadamente en diversos estudios. El tipo 2 es un hueso ideal para la colocación de nuestros implantes dentales. Hay mayor cantidad de medular y también reduce la cantidad de la cortical. Y el tipo 3 y el tipo 4 vienen a ser prácticamente huesos de densidades más bajas, pero la diferencia entre el tipo 3 y el tipo 4 se encuentra en el tramado o en la trama del hueso medular, ¿no? En el tipo 3 nosotros podemos ver que el entramado es más compacto y el entramado en el tipo 4 es como más separado. Entonces, nosotros tenemos que ver eso de ahí para tener éxito en la colocación de nuestro implante. Sobre todo, esto también va enfocado a que la zona de la regeneración sea muy buena si se trata de un diente posexodoncia en la cual se utiliza materiales de injertos, ¿no? Después, otra de las clasificaciones de la descripción macroscópica de la densidad ósea maxilar según Misch nos muestra los huesos, como pueden ver aquí, que los clasifica en D1, D2, D3, D4, donde D1 corresponde esencialmente a hueso cortical denso y el D2 habla del hueso poroso de cierto espesor crestal y un fino trabeculado interno. El D3 es un hueso con una delgada cortical crestal y un fino trabeculado interno, y el D4, como ustedes pueden ver o observar, donde no existe cortical crestal, y el trabeculado constituye el total del volumen óseo. Ahora, quisiera hablarles un poco o hacer el repaso de lo que vienen a ser las exodoncias convencionales, ¿no? Las exodoncias convencionales, aquellas exodoncias que se realizaban justamente mucho tiempo atrás. Yo soy odontólogo egresado en el año 2001, entonces tienen que tener en cuenta que la forma en la cual yo aprendí a realizar las extracciones dentales fue de una manera convencional, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían a nosotros en esos momentos? Que primero teníamos que debridar, ¿sí? Debridar con estos botadores demasiado grandes, demasiado toscos, y una de las cualidades de la acción era que también teníamos que llegar a luxar el hueso a expensas de las tablas. Entonces ahí era donde la tabla vestibular, como les dije en un principio, mide de 0,5 a 1 milímetro, entonces era una tabla muy fácil de romper. El diente salía muy rápido, puesto que nos hacían hacer movimientos de vestibular hacia palatino o de vestibular hacia lingual. Entonces el que extraía el diente más rápido era el mejor dentista, ¿no? En esa época. Luego se ve con los años
que esto no era así. Es más, en aquellas épocas nos decían que teníamos que presionar las tablas después de hacer las extracciones, ¿no? Cosa garrafal en la actualidad, porque lo que nosotros queremos es mantener el reborde tanto en alto como en altura. Entonces, en esta imagen que les muestro aquí de un paciente, podemos ver claramente cómo la tabla vestibular llega a medir en la zona crestal aproximadamente unos 0,4 milímetros y en la parte más superior, llegando casi al tercio medio, unos 0,8 milímetros. Entonces ese es un rango y vemos en realidad que la tabla vestibular es bastante delgada y la importancia que debemos de tener para poder mantenerla, ¿no? Este es un esquema de cómo el hueso vestibular prácticamente se rompe, se fractura, ¿sí? Entonces, en estas condiciones la regeneración va a ser muy pobre. Entonces, en el siguiente gráfico, ustedes pueden observar cómo se da una recuperación incompleta de la zona, puesto que el tejido gingival y el tejido conectivo, ¿no?, se invaginan en esa cavidad que deja el diente, ¿no?, el cual nosotros conocemos como el alvéolo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la velocidad de crecimiento de las células epiteliales es mucho más rápida que el crecimiento o la velocidad de crecimiento de las células del hueso. La velocidad de crecimiento de las células del hueso aproximadamente se habla entre 10 a 50 micras al día, ¿no? Y la velocidad de crecimiento del tejido epitelial es aproximadamente de 0,5 milímetros al día. Aquí nosotros en el siguiente gráfico podemos ver nosotros podemos ver cómo se da una restitución íntegra, ¿sí?, cuando se utiliza un injerto óseo, ¿no? En este caso estamos viendo el injerto que vamos a presentar aquí, el fosfato tricálcico beta, el RTR, ¿no? Miren lo que pasa cuando se extraen las tablas o una manera, convencional, el diente, cómo puede quedar el hueso demasiado delgado, conocido como filo de cuchillo, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. Miren toda la extensión, ¿no? Lamentablemente, esas eran extracciones de tipo convencional, donde se rompían mucho las tablas óseas para que el diente pueda salir con facilidad. Muchos autores han reportado una pérdida de hueso media vertical de 1,5 a 2 milímetros, a un promedio de pérdida del 40 al 50% en el ancho del alvéolo, de 6 a 12 meses posexodoncia, con la mayoría de la pérdida ocurriendo durante los primeros 3 meses, ¿no? Entonces, estos estudios
estos estudios concuerdan con otros más, ¿no? Que siempre va a haber pérdida tanto en ancho como en altura cuando, no se respeta las tablas óseas, ¿sí? Y segundo, cuando no utilizamos algún tipo de relleno óseo para mantener el ancho y la altura de nuestro reborde. Vamos a hablar de la cicatrización del alveolo posexodoncia. Vamos a hablar de la cicatrización del alveolo posexodoncia, ¿no? Bueno. Disculpen. Vamos a ver cómo se realizan las exodoncias atraumáticas, en primer lugar. ¿Ya? Las exodoncias atraumáticas, en primer lugar, se va a tener que tener cierto instrumental muy diferente a cómo nosotros realizamos, pues, las extracciones convencionales. Primero, tenemos que tener los llamados periostótomos. Estos periostótomos son periostótomos que se pueden encontrar tanto para la zona anterior y para la zona posterior. La diferencia es en la angulación prácticamente de la parte activa, de estos periostótomos. Entonces, primero utilizamos, como vemos aquí nosotros en la pantalla, un bisturí, especialmente un bisturí 15C, ¿ok? Un bisturí 15C, y hacemos una incisión a nivel sulcular para poder romper las fibras del ligamento periodontal. ¿Sí? Y luego vamos a ver nosotros el periostótomo. Este es el periostótomo para quienes aún todavía no conocen o no lo han visto. Esto es una herramienta muy eficaz, una herramienta muy fácil de utilizar, lo cual nos permite ingresar rompiendo las fibras del ligamento, y en algunas oportunidades este periostótomo puede ingresar entre la cresta, ¿no?, y el diente, para luego dejarnos luxar fácilmente el diente. Esta es la parte contraria al periostótomo. Es como un botador, pero muy delgado, donde nosotros nos podemos apoyar en las caras proximales, ¿sí? En las caras proximales que tienen, digamos, un poco o mayor grosor, obviamente, que las caras libres, como les había explicado al comienzo. Y bueno, vamos a encontrar luego que nuestro diente se va a encontrar más móvil, y tenemos que hacer movimientos de mesial a distal para poder extraerlos sin ningún tipo de complicación. Obviamente hemos tenido que tomar las medidas del caso, tomar una radiografía previa, ¿no?, para evitar de tener problemas en una exodoncia mínimamente atraumática. No vayamos a encontrar piezas que tienen dilaceraciones extremadas, hipercementosis, ¿no? Y otra de las cosas que les tengo que indicar, que las extracciones de molares, todas deben ser seccionadas, ¿no?, a nivel de la forca, hacer odontosección para poder extraer pieza por pieza, para de esta manera conservar el hueso interradicular, como lo vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Aquí pueden ver en la imagen cómo el hueso vestibular está intacto. Se hizo un colgajo para cerrar la zona,
¿sí? Pero, bueno, este paciente fue tratado hace muchos años. En la actualidad no es necesario hacer un colgajo, podemos hacer un punch, podemos retirar del paladar, por ejemplo, un pedazo de tejido conectivo o epitelial y poder colocarlo encima de la zona. Si mantiene las 4 paredes, el coágulo se dice que es un relleno o un material de injerto ideal en el cual podría conservarme las tablas. ¿Cómo se da la cicatrización del alvéolo post-exodoncia? Primero, al momento de la extracción, vemos un sangrado y una formación del coágulo, ¿sí? Entre 48 horas y 72 horas post-extracción, todavía se mantiene un poco de coágulo sanguíneo y empieza la formación de tejido de granulación. A las 96 horas o 4 días post-exodoncia, vemos un coágulo residual, el tejido de granulación aún presente, ¿sí? Y va a empezar la proliferación del tejido epitelial a nivel de la cresta, ¿no? A nivel del margen gingival. En el 7º día vamos a ver la formación de un tejido conectivo inmaduro, la formación de osteoide y la proliferación epitelial va a continuar su camino. Y a los 21 días, el tejido conectivo, ¿no? Se va a encontrar presente, va a empezar la mineralización del osteoide y la reepitelización que va avanzando hasta llegar a la 6ª semana, donde podemos ver la reepitelización ya de la zona, ¿no? Y con un hueso trabeculado. Esta es la manera como cicatriza un alvéolo post-exodoncia sin la regeneración, sin la utilización de un injerto óseo. Aquí podemos ver un caso clínico, vamos a ver un caso clínico, donde el paciente prácticamente llegaba a la consulta. Clínicamente pueden observar que esta pieza se ve muy mal, ¿sí? Inclusive es una pieza que se encuentra invadiendo el espacio, o el espacio interoclusal sobrepasa 3 milímetros aproximadamente, donde no deja colocar ningún tipo de corona si es que se necesita rehabilitar en la zona inferior. Y al tomarle pues la radiografía vemos una lesión cariosa que está invadiendo toda la furca prácticamente y que este diente no tiene salvación. Entonces al paciente se le indicó la extracción, se le hizo una exodoncia mínimamente traumática, se colocó el relleno óseo y una de las características importantes del RTR es que el RTR en cono, como su composición tiene colágeno tipo 1 bovino, mantiene las partículas unidas, ¿sí? De tal manera que funciona como un sticky bone y no necesito colocar una membrana, no necesito juntar los tejidos, como pueden ver aquí, y esto es su cicatrización después de 18 meses. Entonces vemos cómo tenemos conservado el ancho del reborde y una radiografía solo periapical. Este paciente todavía no ha regresado para sus otros implantes, como ven aquí hay uno, aquí también tendríamos que ponerle un implante, pero no se pudo poner un implante post-exodoncia porque la longitud obviamente, como ven aquí, no era muy buena para colocar un implante post-exodoncia. El caso 2. El caso 2, este paciente también llega a la consulta, donde claramente en la radiografía podemos ver una lesión de furca, ¿sí? Evidentemente, bueno, por las características clínicas del sondaje y radiológicas, podría yo ya tener una idea
de que esta lesión podría ser una fractura, ¿no?, a nivel furcal. Este paciente, bueno, vino referido de otro lado, donde bueno, le quisieron hacer otro tipo de tratamientos, pero la tomografía nos sacó de todas las dudas, estuve en la razón, el paciente quedó contento y tomó la decisión de hacerse la extracción dental. Y miren ustedes cómo se conserva intacta la tabla, ¿sí?, interradicular. ¿Por qué? Porque el diente fue seccionado y de esa manera nosotros podemos evitar el rompimiento de las tablas vestibulares. Hacemos el relleno del injerto al ras del margen gingival. Y una de las cosas que este material, el RTR, nos permite es que podemos nosotros cortarlo con un bisturí, pero hay que cortar, como se dice, en un solo golpe, para que esto de aquí, digamos, no se pueda desperdiciar o esparcir, de tal manera que la mitad de cada cono podría entrar en cada zona de la raíz de la molar. Entonces, bueno, aquí la sutura es una seda negra 3, obviamente no veo diferencias significativas en utilizar una reabsorbibles, y entonces pueden ver aquí después de un par de meses cómo el reborde se mantiene, y estamos esperando simplemente los 6 meses a un poquito más, como les voy a explicar más adelante, para recién colocar el implante dental. La clasificación de los materiales de los injertos. Tenemos los injertos autógenos, que vienen a ser el hueso del propio paciente, ¿sí? Es el hueso conocido como el gold estándar. Tenemos los homogéneos de diferente constitución genética, ¿sí?, pero de la misma especie. Estos homogéneos vienen a ser los aloinjertos, ¿ok? Los aloinjertos, hueso de cadáveres, que son huesos liofilizados, y que en algunos casos, bueno, hay pacientes que no se quieren colocar este tipo de implantes, de rellenos óseos. Los heterógenos, que son los aloinjertos, que tienen diferente constitución genética y diferente especie, y los aloplásticos, que son los materiales sintéticos, donde aquí pues prácticamente el RTR de Sectodon se ubica, ¿no?, como un material aloplástico beta-fosfato tricálcico, ¿ok? Tenemos también los factores de crecimiento, las proteínas óseas morfogenéticas, el PRF, que se utiliza mucho en la actualidad y que también lo he combinado con este tipo de material. Ahora, tengo muchos pacientes que prácticamente eligen un material sintético, que tienen terror al hueso liofilizado humano, algunos al hueso bovino. He tenido experiencias utilizándolos, el hueso bovino. En mi caso, bueno, no me fue muy bien. Utilizo el RTR desde el año 2008 a la fecha, muy seguido, muy frecuente. Es un material bastante efectivo, bastante eficaz, ¿no? Los mecanismos de los injertos óseos, tenemos a la osteogénesis, que prácticamente lo da únicamente los huesos autólogos, ¿no? Los autoinjertos, ¿no? Los autoinjertos. Entonces, estos autoinjertos prácticamente hacen crecer el hueso por precursores propios
osteogénicos, ¿no? Entonces, el autoinjerto tiene las tres propiedades de osteogénesis, de osteoinducción y de osteoconducción. Es el único que tiene estas tres propiedades. Y la osteoinducción son materiales de injertos que prácticamente realizan que las células mesenquimatosas indiferenciadas se transformen en células óseas para la regeneración del hueso. Y la osteoconducción simplemente viene a ser la utilización de un biomaterial, bioinerte, claro está, que nos va a proporcionar andamiaje y evitar que el epitelio justamente se invagine en la zona del defecto. El injerto óseo ideal. El injerto óseo ideal sería que sea proveído de matriz inorgánica, reabsorbible. El nuevo hueso es formado osteoconductivamente del hueso huésped. La matriz sirve como andamio para la fibrina, la fibronectina y los vasos sanguíneos. Podría contener también las proteínas óseas morfogenéticas, ¿no? Para la transformación de células mesenquimáticas, ya sea en condroblastos, osteoblastos y tejido hemapoietíco, ¿no? Y lo ideal que sea osteoinductivo para la formación del hueso. La fuente de manera óptima, no del paciente. En la actualidad ya se está dejando de lado el paradigma de la utilización, en algunos casos, la utilización de los injertos en bloque, ¿sí? La utilización de los injertos en bloque para el ensanchamiento horizontal de la cresta, y se está utilizando los injertos particulados con la utilización de membranas, en especial las membranas de titanio, ¿no? Que no tenga un potencial para la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea un material que traiga consigo problemas de contagio y un potencial osteogénico perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el hueso para curar? Un sitio mecánicamente estable, una matriz osteoconductiva, una matriz osteoinductiva, precursores celulares osteogénicos y el acceso vascular, que es bastante importante, ¿no? Entonces, el ambiente mecánico y una revascularización me permiten tener la seguridad de la supervivencia de mi injerto óseo. Luego tenemos la incorporación de los injertos óseos, ¿sí? Cómo se incorporan los injertos óseos dentro de la zona del defecto. Aquí tenemos en la parte superior la representación esquemática en fases del proceso óseo regenerador mediante los injertos óseos. En la fase T1, ¿sí? Es el momento de la colocación de la mezcla heterogénea de partículas del biomaterial en suspensión hemática parcial, prácticamente, ¿sí? Y la fase T2 es el momento de la reparación con formación de una mezcla heterogénea compuesta, formada por hueso nuevo y partículas del biomaterial. Entre la fase T1 y la fase T2 se produce el proceso de la cicatrización de la zona, bajo el empuje del fenómeno de la aceleración local, se produce la formación del coágulo, del tejido de granulación, el desarrollo de la angiogénesis y la neoformación ósea. Y luego vemos la fase 3, que es el momento de la regeneración con la formación de una fase homogénea constituida por tejido óseo vital, neoformado y funcional. Entonces, entre la fase T2 y la fase T3 se produce la maduración del injerto. Se produce la maduración del injerto con la completa reabsorción del biomaterial, el cual va a ser sustituido, ¿no?, por el hueso del propio paciente. Entonces,
Es así como se incorporan los injertos hacia la zona que nosotros queremos regenerar. Pasemos entonces a hablar del tejido reabsorbible reemplazable, ¿no? Sus siglas en inglés, Replacement Tissue Resorbable, ¿sí? El RTR, vamos a ver su presentación también. Viene en jeringas, viene en conos. Viene en jeringas de 0,8 centímetros cúbicos de gránulos de fosfato tricálcico beta, ¿no? En una jeringa curva estéril, que su utilización va dirigida más a lo que es levantamiento del seno maxilar. También se puede utilizar en alvéolos post-exodoncia. Voy a mostrarles mi primer caso clínico, donde muy bien lo recuerdo, la señorita Yulisa llegó en el año que estoy haciendo la especialidad y entraba el producto y tuve la suerte de tenerlo y de ahí a la fecha nunca lo he dejado de utilizar. Utilizo mucho el cono, es mucho manejable para la regeneración ósea de defectos en ancho, en post-extracciones, y la presentación de la que ven ustedes aquí abajo del particulado de 2 centímetros cúbicos, aquí todavía no la tenemos en Perú, pero bueno, la pongo aquí porque existe, ¿no? Los conos vienen de 0,3 centímetros cúbicos con un diámetro de 6 milímetros y una altura de 10. En algunos casos tenemos que utilizar los 2 conos que vienen en la caja, porque esta caja viene con 2 conos, vienen herméticamente sellados con doble empaque de esterilización y son muy confiables, ¿no? El primer uso in vitro del betafosfato tricálcico fue llevado a cabo por Alve y Morrison en el año de 1920. Su composición química es muy similar a la fase mineral del hueso. Esta estructura tiene los poros interconectados al azar, biocompatibles y reabsorbibles. Luego vemos que la composición, bueno, aquí ya está la fórmula química, es bastante parecido a la del hueso, ¿sí? Y sobre todo que libera iones favoreciendo la reabsorción ósea, ¿no? Iones de calcio y iones de fosfato. Sabemos que el hueso está formado por una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica del hueso, que está aproximadamente formada por un 33%, y la parte inorgánica de un 67%, ¿no? Donde en la parte inorgánica lo que más encontramos es el calcio, ¿sí? Y en menos cantidades, bueno, en menos cantidades ya viene el fosfato y entre sus otros componentes inorgánicos. Y el colágeno es el que se encuentra en mayor cantidad en la parte orgánica del hueso. Una de las cosas del betafosfato tricálcico buenas es su alta pureza en un 99% prácticamente. Y el tamaño de las partículas es una de sus ventajas, el tamaño de sus partículas, porque tiene partículas mixtas, que quiere decir que encontramos macroporos y encontramos microporos. Entonces, tenemos un tamaño de partículas de 0,5 milímetros, ¿no? a 1 milímetro. Y tenemos porosidades que van desde 100 micras, ¿no? hasta las 400 micras, y microporos de 10 micras. Entonces, eso hace que el material sea bastante bueno, bastante valioso. La fase beta es menos soluble que la fase alfa, obviamente. La diferencia de estos es en la temperatura. Otra de las cosas que deben de ver en los productos de regeneración ósea de los injertos es la sinterización que le dan a las partículas. ¿Ya? Porque a mayor sinterización que se les da a las partículas, su grado de reabsorción del material va a ser más lento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr para
digamos, tener una buena regeneración y en qué tiempo. Entonces, para eso también tenemos que saber qué material utilizar e informarnos qué tipos de porosidades tiene y cuál es el tamaño de sus partículas. La velocidad de reabsorción del material está relacionada con su porosidad y el tejido óseo neoformado para crecer necesita poros mínimos de 60 micras. ¿Ya? Entonces, necesita poros mínimos de 60 micras para crecer. Entonces, este material es ideal porque tiene menos cantidad de tamaño en cuanto a lo referido. Entonces, el tamaño de las partículas es importante porque permite una interconexión mecánicamente estable y previene la desintegración también fagocítica. Entonces, los mecanismos de acción del betafosfato tricálcico, ¿no? RTR, es que es un material osteoconductor facilitada por la interconexión entre los poros. Tiene una reabsorción y sustitución por el hueso del propio paciente. También hay una absorción de proteínas del suero a la superficie del injerto. Hay una migración celular y neovascularización por la estructura porosa que tienen este RTR. La reabsorción fagocítica que va a ocurrir en el tiempo determinado, la deposición del hueso sobre este material y la porosidad y el tamaño que les he referido de las partículas y el proceso de la velocidad de reabsorción son ideales, ¿no? Entonces, en promedio, como les dije, el fabricante nos habla de una reabsorción del material de 6 meses. Tengo un estudio histológico de un caso clínico donde fue a 12 meses, no encontré ningún tipo de partículas, vamos a verlo ahí, pero se habla de que la regeneración ósea se da entre 9 a 12 meses. Entonces estamos hablando, existen en fisiopatología, hablan de un sigma, ¿no? Entonces un sigma que viene a ser, o la duración de un sigma que viene a ser 3 meses. Entonces se habla de que para que exista regeneración ósea tenemos que tener por lo menos 3 sigmas. Entonces estamos hablando de 9 meses, ¿ok? Es importante conocer también los defectos óseos periodontales. Existen los defectos óseos de 1, de 2, de 3 paredes y los defectos óseos circunferenciales. Cuando nosotros tenemos defectos óseos de 2 o de 3 paredes, podemos hacer regeneración ósea, podemos intentarlo. En una de 3 paredes mucho mejor, pero en un defecto óseo de 1 pared, lamentablemente, por la poca vascularización que existe, es imposible que ganemos hueso. Ahora, quiero hablarles ya de lo que son los casos clínicos para que puedan venir las preguntas. Acá viene lo más interesante. Este es un paciente que llega, en este caso es un paciente que llegó a la universidad, donde usé por primera vez el RTR. En las radiografías periapicales ustedes pueden ver cómo se aprecia una imagen radiolúcida. Se hizo una fistulografía. Se puede observar la fístula en la zona de la pieza 2.5. En este caso se utilizó el fosfato tricálcico en jeringa. Se hizo la exodoncia de la pieza. Bueno, esto fue hecho en el 2009 aproximadamente. Entonces, los cambios de formas de tratamiento evidentemente son distintas. Ya no hago un colgajo de espesor parcial para tapar un alveolo. Mi manejo es diferente. Pero bueno, les estoy mostrando las fotografías de aquella época. Aquí está ya el injerto colocado, no se colocó ninguna membrana, está la sutura también con hilos reabsorbibles, interrumpidos, puntos en 8. Aquí podemos ver cómo se da la cicatrización a los 12 meses de la cirugía. Entonces mantenemos un buen ancho, ¿sí? Aquí, bueno, estaba yo de aprendiz, lo que hubiese hecho era cortar el
el frenillo lateral, para que exista mayor movilidad. Pero bueno, es cuando uno está recién aprendiendo en esa época, ¿no? Ha pasado mucho tiempo ya de aquel día, ¿no? Bueno, lo que sí vamos a ver es que a veces la cicatrización, como ven, no es tan bonita, se mantiene, sí, el ancho. Obviamente, como va a haber un implante aquí, esto no es muy importante. Cierto que sí, se pierde en altura pocos milímetros, pero no se pierde la cantidad de hueso que se perdería si es que nosotros no utilizamos los injertos óseos. Vemos la radiografía periapical, vemos cómo el hueso prácticamente se encuentra en un nivel horizontal bien marcado, ¿sí? Hay buena regeneración. En este caso se realizó un mapeo clínico por ser una sola pieza dental. Lo ideal siempre es tomar una tomografía, pero bueno, esto se trabajó en la especialidad, se quiso conocer el mapeo clínico, y bueno, llegamos a las medidas del hueso, se hizo un colgajo, como pueden ver aquí en la imagen, a espesor total, manteniendo siempre, me gusta mantener las papilas para evitar la reabsorción que existe en la zona, ¿ok? Aquí ya ya se hizo la preparación. Ya se hizo la preparación para retirar un pedazo de tejido óseo, llevarlo a patología, ¿no? Para que puedan observar y que nos den los resultados si es que solamente hay hueso o es que todavía podría existir la posibilidad de encontrar un relleno de fosfato tricálcico. El estudio histológico mencionó claramente que no había fosfato tricálcico, ¿sí? El fosfato tricálcico se había reabsorbido y había una neoformación ósea. Aquí se realizó luego de esto el elevamiento del seno maxilar, porque, bueno, todavía tenía poca altura, con los osteótomos que pueden ver en la imagen, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo el levantamiento de Summer, se colocó el implante y se hizo otra vez la sutura, ¿no? Entonces tenemos ahí las imágenes de cómo llega el paciente con su fístula, su regeneración, la colocación del implante. Pero hay una cosa, ¿no? Que obviamente con esa técnica de levantamiento de Summer con osteótomos no sabemos si es que hemos roto o no la cortical, o perdón, la membrana de Snyder. La cortical obviamente se tiene que romper, la membrana de Snyder no. Entonces pasaron los años y ella se siguió siendo mi paciente para otros implantes, porque como tuvo varios dientes así, bueno, tuvimos que hacer otras extracciones para hacer otros implantes. Cuando se necesitó las tomografías para estos implantes, ahí nos dimos cuenta que efectivamente no había habido problemas y que todo el levantamiento del seno maxilar estuvo perfecto. Esta es ya la parte de la activación del implante, la parte protésica, ¿sí? Estamos colocando el tornillo de cicatrización en la imagen derecha, como pueden ver. Esta es la forma como se ve el implante de conexión interna. La corona, obviamente, que ustedes pueden ver, tiene cierta retracción. Esto se ha dado por la cirugía. Se le explicó a la paciente que era una corona que se tenía que cambiar antes de realizar la cirugía, ¿sí? Aquí está el transfer, cubeta abierta. El transfer, la cubeta abierta.
Ahí se pudo observar el análogo del implante con la impresión, ¿no? Entonces ya vemos el abutment atornillado, ¿sí? Y bueno, este es el trabajo final después de bastantes años, casi 2 años. Vemos la corona, vemos cómo el tejido se encuentra en buenas condiciones, en ancho, ¿sí? Y en su altura, ¿ok? La radiografía inicial. La radiografía de la regeneración. Luego vamos a observar cómo se encuentra el implante después de casi 5 años, ¿no? La reabsorción ósea casi viene a estar igual, no ha habido mayor pérdida de hueso. Y otro caso interesante aquí que les quiero mostrar es esta paciente que llega con un central superior derecho, con una movilidad grado 3. Prácticamente este diente se encontraba ya en el aire, ¿no? Era un descuido de la paciente realmente. Es una paciente con poca cantidad de tiempo. Y aquí están sus endodoncias. Prácticamente, si pueden ver, la radiografía tiene un perno increíblemente grande, casi del tamaño de la raíz. No han hecho aquí recuperaciones de espacio. Obviamente tenía que fracasar. ¿No? Entonces están viendo aquí la fractura, ¿sí? Están viendo la fractura después de hacer el colgajo. Después de hacer un colgajo, vean la fractura inminente que presenta la pieza dental. Aquí estamos haciendo ya la extracción de la pieza. Ya no hablemos mínimamente traumática, ¿no? Porque ya no tenemos pared vestibular. Miren el tamaño del perno, es increíble. Y veamos la pieza totalmente fracturada. Aquí en este gráfico, en esta fotografía, justamente la estoy marcando para que vean, para que ustedes puedan ver, queridos colegas, cómo la destrucción de la tabla ósea, ¿no?, vestibular puede ser tan evidente con un proceso de una fractura radicular. Entonces, los pacientes a veces, bueno, obviamente desconocen, ¿no?, el problema que puede ocurrir aquí. Si nosotros miramos hacia el lado derecho, bueno, me pidieron, bajo circunstancias de una historia clínica confirmada, quería hacer una recuperación de espacio biológico en una zona de un canino que iba a interferir con la estética, pero bueno, el rehabilitador quedó en realizarle una porcelana rosada y tratar de que esto se vea lo más estético posible, ¿no? En las siguientes fotografías vemos cómo un cono está entrando, casi como pueden ver ustedes en la parte derecha inferior, totalmente, ¿no? Pero sí, en algunas ocasiones es mejor utilizar membrana, ¿ok? Entonces, en este caso, sí utilicé una membrana, puesto que el defecto óseo era bastante grande y no quería que exista ningún tipo de problemas. Las suturas, ¿sí?, las suturas con Vicryl, obviamente no se ve nada bonito.
ya después de hacer una regeneración bastante grande. Y esto es el resultado después de año y medio aproximadamente, donde también se le explicó a la paciente que iba a haber, obviamente, las recesiones, en este caso, exposiciones de cuello, perdón, por las cirugías, ¿no? Ya que había pérdida y siempre hay migración del tejido hacia, en este caso, la parte apical superior. Es así como se puede observar la regeneración ósea. Nosotros podemos sugerir al paciente de que se realice una segunda cirugía para eliminar este tipo de cicatrización, ¿sí? O colocar un injerto de tejido conectivo. Pero son pacientes que a veces no quieren una segunda cirugía o en realidad no tienen una sonrisa gingival que les parezca a ellos hacerse una cirugía cuando están bien. Pero lo más increíble de esto es que no sabemos si es que hemos logrado incrementar el nivel de hueso en ancho hasta que tomemos una tomografía. Y la tomografía evidencia una regeneración ósea a nivel vestíbulo palatino de la zona, como pueden ver ustedes en esta radiografía, ¿no? Pasemos a otro caso clínico, ya un par de casos clínicos más. Paciente, igual, con un proceso ya marcado con movilidad de la pieza, la fractura que les mostré. En este momento la paciente no quiso colocarse un injerto. Se trató de preservar lo mejor posible las tablas. Se colocó un provisional y es así como regenera, ¿no? Como en silla de montar, ¿sí? Regenera como en silla de montar. Entonces esto es un Seiber 1, en la clasificación de Seiber 1, porque el defecto o la pérdida está en sentido vestíbulo palatino, pero en altura podemos ver que no ha ocurrido mayor problema, pero esto lo tenemos que evidenciar también tomográficamente. Aquí vemos la concavidad, ¿sí? La concavidad del defecto, que al momento de colocar el implante nos puede traer consigo que a posterior se expongan las roscas del implante por la delgadez que ocurre al momento de colocar el implante por la posición del eje protésico con la zona inferior. Aquí vemos la colocación del RTR, ¿sí? Y también la utilización de una membrana. Puntos suspensorios, el implante colocado. Miren la diferencia que existe, ¿sí? De la silla de montar. Ahora ha mejorado mucho, pero podemos, al activar el implante, podemos, para colocar el tornillo de cicatrización, podemos realizar una técnica llamada la técnica de rol, ¿sí? Como pueden ver aquí hay neoformación ósea, no se observa la concavidad. Estamos haciendo el rol y las suturas. La parte protésica, el transfer, impresión, cubeta abierta, el pilar, y aquí quedó también una cicatrización que pudo haberse mejorado con una cirugía tipo peeling, pero la paciente no quiso. No quiso, no se le puede obligar, no se le veía mal al sonreír, ¿no? Pero pueden ver cómo se ha podido ganar en ancho también aquí. En este caso, ¿no? Y lo sorprendente es que aquí teníamos
una curvatura en la tabla vestibular y gracias a la regeneración ósea tenemos un perfil recto marcado de tabla, ¿no?, de hueso cortical. Entonces, se puede evidenciar cómo el RTR, el fosfato tricálcico, ¿no?, está dando buenos resultados. Esto fue una tomografía en el 2013, esto la tomografía en el 2015. Este es el último caso clínico, ¿sí? Acá también la paciente, silla de montar, pueden ver la tomografía en noviembre de 2014. La tomografía, podemos ver que el hueso está bastante reducido en ancho, inclusive en la zona más crestal aún peor. Y evidentemente, hacemos un colgajo, se puede ver como el hueso está bastante pobre. Se pone un pin de paralelismo para tomar una placa para ver si estamos correctamente bien. Al colocar la fresa un poco más gruesa, se está rompiendo la tabla vestibular como ven aquí. Y lo que ustedes pueden observar como unos puntos en la parte de la cortical es la corticalización para que este tejido pueda sangrar y que el relleno óseo en la zona tenga mejor vascularización, ¿sí? Entonces aquí tenemos el cono, aquí lo estamos empaquetando, y aquí déjenme decirle que en realidad no utilicé membrana, Estos también fueron los resultados, como les dije, la cicatrización en el tejido es favorable, pero no se ve muy bonita, pero podemos mejorar esto con otra segunda cirugía. Como son pacientes de la consulta privada, no son pacientes de cursos, a veces estos pacientes, como no tienen sonrisa alta, no ven la necesidad de realizarse una segunda cirugía. Entonces, obviamente por ética tampoco yo les puedo obligar. Pero lo que hay que ver aquí no solamente es la parte clínica, porque el ancho está perfecto, pero ¿qué pasa si yo tomo una tomografía y no hay hueso? ¿No? Esto es después de que coloqué el implante. Vean, siempre mantengo las papilas. Aquí hay que hacerle todo un trabajo de rehabilitación. Ya está la paciente con ortodoncia, ¿sí?, en la parte inferior para que pueda entrar una corona en una posición ideal, puesto que esto traería problemas en la confección de la prótesis y un traumatismo de oclusión sobre el implante. Y miren ustedes, efectivamente, muestra una tabla ósea marcada, ¿ok?, en el implante. Inclusive el informe del radiólogo lo mencionó así. Entonces, para mí esto fue una alegría, ya que tengo muchos casos clínicos más para poderles mostrar, pero nos tomaría muchísimas horas, tanto de posexodoncias, de aumento de cresta. Estoy esperando los resultados de algunas tomografías, pero fíjense bien cómo puede mejorar el RTR, ¿no? Replacement Tissue Resorbable, en inglés, un producto de Sectodon que evidentemente da buenos resultados. Este es el primer artículo que Sectodon publicó en su revista de casos de colección, ¿no? Entonces, para mí fue algo gratificante. Tengo muchos más, estoy esperando, los he entregado, ya los publicarán. Entonces, queridos colegas, espero no haber digamos, tomado mucho tiempo en explicar esto. En realidad es un tema bastante largo, en una hora es bastante corto, pero llegamos a las conclusiones en el cual el betafosfato tricálcico ha demostrado ser un buen material osteoconductor para la regeneración ósea después de rellenar un alveolo posexodoncia
consiguiendo un reborde alveolar conservado para la colocación de un implante dental. Su capacidad de reabsorción para formar hueso tuvo resultados excelentes, demostrando por un estudio histológico a los 12 meses después de su colocación, como le había mostrado a ustedes. Después de 5 años se pudo comprobar en la tomografía el buen estado del implante, el éxito del levantamiento del seno maxilar con la técnica de Samer, y los resultados obtenidos en este estudio comprueban las observaciones más importantes de otros estudios clínicos y experimentales que se han venido realizando por otro grupo de profesionales. Entonces, se necesitan más investigaciones, más presentaciones de casos clínicos. Esto es un trabajo que no es de la noche a la mañana, es un trabajo que requiere de seguimiento de nuestros pacientes, es bastante trabajo. Se ve la eficacia de nuestro material en 2 años aproximadamente, ¿no? Si queremos regenerar, colocar un implante, como les acabo de mostrar. Entonces, les invito a ustedes, colegas, que todavía tal vez han tenido dudas de este material, les he podido yo demostrar en estos casos clínicos, algunos que les he presentado, el manejo sencillo y la utilidad y la eficacia de este material. Lo único que les tengo que recalcar es que cuando uno trabaja con toda la honestidad del caso, respetando al tejido blando, al tejido duro, sin hacer mucha presión sobre aquel tejido blando, entonces los resultados siempre van a ser favorables, ¿no? Y para terminar, como dice el genio Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que viene a ser la voluntad, ¿no? Entonces, sigamos para adelante, sigamos estudiando y encontrando nuevos, digamos, materiales, siempre cada vez mejores, rompiendo paradigmas. Y bueno, espero que esta conferencia haya llenado sus expectativas, ¿sí? Haya llenado sus expectativas, y estoy al servicio de ustedes para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias por su atención.